Buen día. La clase de hoy va a ser sobre toda la parte de venimos trabajando en modelamiento matemático estructurado y vamos a ver lo que se debería pensar antes de comenzar a montar un modelo, entender un poco todo el ambiente en el cual trabajan las tecnologías de optimización. Entonces esta es más o menos una clase adicional a todo lo que se ve en los conceptos de modelamiento matemático estructurado. Entonces, primero que todo vamos a ver las tecnologías de optimización, que quizás en otras clases previas las hemos notado, hemos hablado de ellas, y vemos que tenemos tres niveles de tecnologías de optimización, básicamente las librerías, que son los algoritmos. Vamos a conocer de algoritmos un poco más en detalle, cómo funcionan. Vamos a ver lenguajes algebraicos en la segunda capa, o sea, allá donde se escriben los programas que van a utilizar estos algoritmos, de los cuales tenemos software de alto nivel, lenguajes algebraicos para computadores, o software de bajo nivel, digamos, lenguajes de computación de propósito general. Y en la tercera parte, pues vemos todo lo que son ya los sistemas orientados a montar decision support systems, los cuales tenemos tres en la parte derecha de la pantalla. Entonces, todo lo que vamos a ver, pues lo vamos a ver relacionado con la parte de cómo ir a estructurar un problema, que es lo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, primero que todo debemos tener en cuenta cómo afecta cada una de estas tecnologías a las diferentes aspectos que debo tener cuando monto un modelo. El algoritmo, ¿con qué tiene que ver? Pues el algoritmo básicamente determina los tiempos de solución de los problemas matemáticos. Y es el costo que vamos a pagar después por estar utilizando un modelo. Un buen algoritmo pues terminará de resolver un problema mucho más rápido que otro algoritmo de menor nivel. Y es una labor que se va a repetir todos los días, cada vez que corre el modelo, eso lo debo tener en cuenta. El segundo nivel, lo de cómo monto el software, pues tiene que ver más que todo con el tiempo de implementación de los modelos matemáticos. Hacer el modelo matemático en un lenguaje general va a ser más costoso que hacer el modelo matemático en un lenguaje de alto nivel. Va a ser muy costoso en tiempo fundamentalmente, y pues eso lo traducimos en costos ya económicos, en tiempo pagado a un profesional por hacerlo. Normalmente no afectan drásticamente la ejecución de los modelos, pero sí vamos a ver que pueden haber relaciones muy importantes ya cuando miro yo la diferente forma de uso del software. Pues también se encuentra que en teoría los algoritmos los modelos implementados en lenguajes de más bajo nivel pues son más, o sea, el propósito de lenguajes de propósito general son más rápidos que los que se montan en lenguajes algebraicos. Quizás hay una capa intermedia que hay que resolver siempre. Y el tercer nivel de las tecnologías es lo que tiene que ver con el deployment, básicamente con la puesta en marcha del sistema en una organización. Entonces vemos que en eso tenemos muchas formas de trabajar y de convertir nuestro modelo matemático en una realidad ya de software, porque es que al final pues, lo que requerimos es software. ¿Sí? Entonces, primero que todo, pues el algoritmo dentro de este esquema de arrancar en el mundo real, hacer un modelo de datos, sí, que ya lo vimos en la parte de es necesario construir una base de datos de tipo relacional para poder almacenar los datos, ¿sí? Entonces tenemos que ver adicionalmente la parte relacionada con cómo voy a hacer el modelo algebraico, cómo lo voy a convertir en un modelo numérico y finalmente cómo voy a utilizar el algoritmo que es lo que solo entiende de modelos numéricos. Entonces tenemos que ver en esa parte
¿Cómo va a ser el proceso que yo pienso seguir y conocerlo un poco independiente de las tecnologías que yo vaya a utilizar? Entonces, si utilizo programas de tipo general, ¿sí? Lenguajes de tipo general como C, como Python, como R, Java, ¿sí? Julia, que están dentro de esta clasificación, pues entonces yo voy a tener que programar, si soy responsable de hacer lo que vamos a llamar el proceso de generación matricial, de ser el responsable de convertir un modelo geográfico unido a un modelo matemático ya en un código, ¿sí? de generar el modelo numérico, que es algo que depende de los datos. El modelo numérico, pues depende. Yo cambio los datos y tengo 5 cervecerías en vez de 7 y tengo un modelo diferente. Y entonces tengo que tener en cuenta cómo lo voy a convertir. Entonces normalmente me va a tocar codificar esta parte, ¿sí? O utilizar librerías con objetos orientados hacia la optimización. Finalmente llego a mi lenguaje algebraico, a mi algoritmo. Cuando utilizo el lenguaje algebraico, pues el paso es un poco más rápido, en el sentido que no me preocupo nunca de la generación matricial, es algo que le he comprado a un proveedor, entonces son LAMS, AMPRO, PL, GMPL, los diferentes software algebraico los que se encargan de hacer el paso y la unión desde el modelo algebraico al algoritmo para poderlo resolver, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo primero que tenemos que dejar, y nos hemos olvidado, y quizás nos olvidemos por la charla de hoy, de todo lo que implica el deployment. Esto está enmarcado dentro de una visión que nosotros tenemos de cómo hacer modelos matemáticos. Y realmente, pues, ahí es necesario hablar de la tecnología que produce, que utiliza Decisionware y que ha desarrollado Decisionware para hacer modelos matemáticos. Pues básicamente nosotros, hay algo que es un problema que vamos a encontrar en las tecnologías, es que las tecnologías pueden tener dependencias, ¿sí? Las tecnologías, cuando llegamos acá, encontramos, por ejemplo, que hay casas que me venden un lenguaje algebraico, pero que solo puede trabajar con simplex, ¿sí? Es el caso de OPL, es el caso de FICO, el lenguaje Mosel solo puede trabajar con FICO Express, ¿sí? Y entonces esto puede tener ciertas implicaciones en que, pues, realmente ahí es un mercado de tecnologías de optimización en la cual yo debo escoger qué es lo que voy a hacer. Y estar casado con uno de esos lenguajes, pues, puede ser muy bueno, pero puede ser un costo que tengo que pagar. Eso es más o menos en la práctica como solo saber manejar camiones Chevrolet. Pues eso va a ser un costo muy alto, porque si solo sé manejar camiones Chevrolet, cuando salgan los camiones Ford, ¿sí? Pues van a ser más, y que sean más eficaces, yo no puedo cambiar de cambio. Quizás se me olvidó aquí poner en estos lenguajes algebraicos de tipo general, como C y Fortran, yo tengo que codificar las rutinas. La gran diferencia con los otros lenguajes es que yo tengo acá librerías de objetos. Esta diferencia en estos dos que me la salté es muy importante, porque esto básicamente, si yo no tengo, que yo lo hago directamente, va a ser muy costoso, va a ser quizás lo más rápido, porque estoy eliminando overhead, todo lo que yo le ponga al modelo matemático, pues es costo a todas las tecnologías es costo que tenemos que pagar, alguien lo paga. Entonces, acá se hacen algoritmos que quizás pueden llegar a ser más rápidos, pero que definitivamente hay que ir más trabajo humano al hacerlo, y más trabajo humano al mantenerlos, y eso es costo que tengo que mirar. Cuando voy a estos a estas tipos de soluciones que también son de tipo general, lo que tengo son librerías de objetos. Bien, estaba en esta diapositiva, y acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cómo hemos organizado la parte del lenguaje de hacer modelos matemáticos, cómo la visualizamos desde el punto de vista de un proceso estructurado de hacer modelos. Entonces, lo que hemos hecho es dividir, ¿sí? Es dividir el proceso en dos partes, que es fundamental. Y quizás es totalmente necesario. Una cosa es el modelo matemático,
El modelo matemático es un álgebra, es un lenguaje escrito algebraico que yo convierto de alguna forma en ecuaciones algebraicas que me representan mi mundo y que al final yo quiero tener en un lenguaje de computación para poder resolver el problema. Cuando nosotros, acá hay dos formas de enfrentar el problema. Uno es irse directamente a programar acá. Y entonces al final del proyecto, pues yo tengo un modelo en Ample, que no lo puedo correr en AIMS, que no lo puedo correr en Mosel, porque cada uno de ellos pues son diferentes en la estructura, en la sintaxis de ellos. Y por lo tanto estoy creando dependencia entre el modelo matemático y la tecnología de optimización. Pero en el enfoque nuestro pues hemos decidido separarlo. Entonces al separarlos, entonces nosotros tenemos la gran ventaja al separarlo, es que una cuestión es la tecnología de optimización y otro aspecto es el modelamiento matemático. Y lo que nosotros hemos hecho es eso mentalmente, o sea, primero nosotros los separamos, entonces necesitamos un medio para almacenar los modelos matemáticos que no dependa de las tecnologías y que pueda leer los modelos matemáticos y luego convertirlos en software ya propiamente en una tecnología de optimización propia o comercial o libre del mercado. Y eso es lo que es OpTex. Por eso ustedes ven acá, esto que es este modelamiento matemático estructurado, yo lo puedo implementar sin OpTex. Simplemente son ideas de tenerlo claro. Un modelo matemático yo lo debo conseguir como independiente del código. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje, es un modelo matemático. Lo que es dependiente del código es su implementación en software. Entonces, lo que hemos hecho y lo que se tiene en OpTex es que este proceso que se ha organizado tiene una metodología para arrancar a hacer el modelo matemático en Word, pasarlo a Excel como segundo paso, pasarlo a un estándar de archivos ya CSV o archivos separados por comas y ponerlo en una base de datos para que lo entienda una tecnología de optimización, que es OpTex, que es una tecnología de optimización más, y finalmente lo convierta en lo que requerimos. Esto es lo que estoy ganando acá, independencia y estandarización. ¿Sí? A futuro, pero lo que se espera y lo que se está trabajando en la empresa ya, cuando miramos y estamos hablando de tecnologías de optimización, es el volver más hábil todavía el robot, para que el robot en el mismo momento que yo estoy escribiendo ecuaciones y todo, yo pueda comunicarme con él y ir almacenando y él mismo pueda hacer sugerencias. Este curso, lo que vamos a enseñar no depende de OpTex, pero sí refleja la forma como analizamos y lo que hay que tener en cuenta para que pueda existir una metodología estandarizada de hacer software de optimización. Entonces, hemos visto las tecnologías. Hay algo que nos va a importar esta noche, que es lo que vamos a concentrarnos en este estudio, que es en propiamente en los algoritmos de optimización. Este es un algoritmo, esto es un primer benchmark, vamos a ver varios y los vamos a analizar, porque debo ser consciente, cuando estoy seleccionando una tecnología, debo ser consciente de lo que me va a implicar. Entonces vemos que el autor de esta gráfica produce un producto que se llama SIP, está muy vinculado a él, y entonces vemos la relación, y la relación es de 1 a 20. Esto se resuelve en 1 minuto y esto se resuelve en 20 minutos cuando utilizo software comercial y aquí cuando no utilizo software comercial. El problema en los minutos, pues si esto es 1 segundo y estos son 20 segundos, quizás no es muy importante. Si es 1 minuto, pues tampoco. Si es 1 hora, ya son 20 horas, es un día. ¿Sí? Y si es un día, esto ya son 20 días, ya no es práctico. Y vamos a ver que hay modelos que dependiendo de estos, pues yo tengo que mirar cuánto es lo que se me va a resolver. Terminar utilizando el modelo, cuánto me va a costar. Porque, pues mire, demorarse 3, 4 días esperando la solución de un modelo, eso nos toca hacerlo mucho, hace mucho tiempo. Es posible que todavía se haga, que yo lo que voy a correr es un modelo que va a correr una sola vez en la vida y que me va a servir para diseñar una cadena de abastecimiento y me dice a los 3 días
qué es lo mejor y yo voy a implementar y no vuelvo a diseñar cadenas de abastecimiento en mi vida. Pues, ¿para qué compro software comercial que tiene un costo? O sea, el costo de las licencias entra a ser parte del problema que tenemos que resolver. Entonces, vamos a mirar de manera general las benchmarks que yo debería estar estudiando cuando voy a, por lo menos, para saber cómo va evolucionando lo que yo tengo. O sea, toda tecnología de optimización, dentro de lo que vimos acá, pues la es comercial o es libre. Si es libre o no comercial, pues son software GNU que lo mantiene la comunidad mundial. Eso tiene un grave problema. Tiene un grave problema de que cuando se cansa la comunidad mundial no hay ningún responsable. Y de si hay un error en este software no hay ningún responsable. Y si me confundo y no hay nadie trabajando en él, pues tampoco tengo que me ayude. Eso es un problema claro. La ventaja de lo comercial es que hay un responsable que vive de eso, que ha vendido asumiendo el compromiso de dar mantenimiento, de aclarar lo que pasa, y entonces, pues esa es la gran ventaja comercial, por eso cuesta. ¿Y cuánto cuesta? Pues la solución hoy en día más barata que cuesta de los solvers comerciales está en el orden de los $15,000, $12,000. Trataremos de ver en otro momento quizás ver cómo se estructuran esos dineros mínimos, pero pueden llegar a valer muchísimo dinero en un momento dado. ¿Bien? Entonces, para yo poder entender realmente los beneficios y cuando voy a seleccionar y a tomar decisiones, pues entonces tengo que ir y tratar de aprender y qué es lo que dice la gente. Lo que vamos a encontrar nosotros, que no lo voy a mostrar acá, es que todos los productores de tecnología pues dicen que ellos son los mejores. Por lo tanto, hay que ir a un tercero, porque obviamente si yo estoy tratando de vender mi tecnología y sé que mi modelo, bajo ciertas condiciones es el peor, pues me quedo callado. Y simplemente hago la exhibición de los mejores modelos que yo pueda tener. Eso es lo que voy a presentar. Eso es un sesgo que va a ser inevitable y que lo tengo usted. Con respecto a los algoritmos, ¿sí? Y a estos benchmarks, hay dos problemas que tengo que mirar. Uno es el tiempo de solución. El tiempo de solución está básicamente en el cual el tiempo medio gastado con respecto a un tipo de problemas ¿sí? Entonces, ese es uno. Y hay otra parte que yo tengo que mirar, que es quiénes fueron capaces de resolver el problema o no. Porque es que en algunos casos los algoritmos no pueden resolver el problema. Simplemente, básicamente, pues no se puede resolver el problema. Y si no se puede resolver el problema, pues estoy en mayores problemas. Como vemos acá, esto es una buena, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se recomienda, esto se consigue en la web, muy fácil, desde hace muchísimos años. Yo conozco más de 20 años haciendo al profesor Hans Mittelman, tener un grupo de personas que todos los meses hacen unos benchmarks y en lo cual pues tratan de mirar todo lo que está pasando y informarle al mundo un tercero que se supone sin ánimo en beneficiar a nadie y en todo el software que él está comparando. Entonces aquí hay que ir y mirar muchas cosas, porque es que tenemos dos ventajas, dos cosas, es las versiones de los modelos, las versiones aquí pues siempre es triple, pero yo lo puedo tener de 64 bits o de 32 bits, y qué versión, aquí están poniendo las 12.8, ¿sí? Aquí dice NPK que es uno libre, pues hay 4.6 y 4.5, y pueden haber diferencias, y le toca pues uno mirar, acá está normalmente el tipo de algoritmo y las características, y vemos que esto es algo, lo que hay más o menos en el mercado a nivel de algoritmos. Sí, ahí pueden haber más. Entonces, vamos a mirar y entender esto. En la primera, en el escala está el tiempo, está escalado en el sentido de que todo está en 1 es el menor tiempo, y por lo tanto lo que tenemos en la primera fila es tiempo de solución de los problemas. Y entonces acá encontramos que en estos tiempos de solución de los problemas
tenemos que Gurobi saca el primer puesto, ¿sí? Coin le fue muy bien, otros se demoran más, Coin es libre, pero acá tenemos SAS ya no es tan bueno, MATLAB ya no es tan bueno, Mosaic no es tan bueno. Tenemos acá cuántos resolvieron, cuántos problemas de esos fueron capaces de resolver con el método, utilizando el método simple. Aquí ya como nos comienzan a otra cosa que vamos a tener que aprender y que se han llevado por encima son los tipos de algoritmos. Ya vimos que al menos hay dos tipos de algoritmos, los de tipo simple y los de tipo penalización y barrera. Bien, miramos acá los benchmarks de cómo se hacen sobre una cantidad de problemas tipo, en donde se corren casi todos. Aquí está el que fue el primero, y después están los marcados que están de primero, para mostrar algo que es importante, es que no hay un solver que es el mejor. Sí, los solvers son el mejor dependiendo del problema, y eso es lo que tenemos acá. En algunos casos, este señor Coin llegó a ser el primero, ¿sí? Pero en otros se gastó 86 veces más tiempo que los otros. Sobre este cuadro yo tengo que revisar lo del 1, porque me parece el rendimiento del Coin sorprendente para lo que vemos en los resultados acá. No fue el mejor, no estuvo sistemáticamente, yo creo que eso fue un error de tipeo que hay que revisar. Pero lo mejor es ir a donde la fuente, y la fuente pues esto me lo saca todos los meses y vemos cómo va variando, y se puede ir trazando la historia de cómo van a evolucionar, y hasta se puede hasta predecir cómo va a cambiar todo este proceso. Lo que es claro es que primero no puedo determinar cuál va a ser el solver de mejor comportamiento. Eso depende del problema, y el problema lo estoy haciendo, ¿sí? Y es también el tiempo de soluciones. Mire, cuando uno le dice que tiene que resolverlo en 20 segundos, pues eso depende. Hoy en día uno lo firma y uno le pone, me libera la máquina, y yo le digo qué máquina se lo puede resolver en 20 segundos. Porque pueden haber problemas que no se van a poder resolver en ese tiempo. Eso es algo que quisiera saber todo el mundo, pero que uno nada más, pues, si el modelo ya está hecho y ya se ha corrido y se tiene experiencia, pues sí se sabe lo que va a pasar. Aquí tenemos otro tipo de algoritmo para programación lineal, que es el de barrera, y en el cual pues vemos que son solos comerciales, ¿sí? Hay uno de barrera convencional y uno de barrera determinístico o concurrente. Los concurrentes y los determinísticos básicamente siempre son peores que el barrio convencional. El determinístico lo que implica es que para yo hacer comparaciones, él no va a evitar, cuando hay paralelismo en las posibilidades de resolver el problema, él va a garantizar la misma secuencia para todo el mundo. O sea, baja velocidad en el paralelismo, pero no va a dejar soluciones que no sean comparables. Eso es muy importante, principalmente cuando se tiene que ver con soluciones degeneradas y con poder chequear cómo se está comportando exactamente un algoritmo. Entonces, fíjense que aquí, pues, aparentemente el mejor algoritmo es Xpress, ¿sí? Después va Gurobi, y Xpress pues no le va tan bien. Todos fueron capaces de resolver el problema, ¿sí? Pero algunos ya no pudieron resolver todos los problemas. O sea, aquí te estoy diciendo que hay 46 problemas, que es el máximo que se puede resolver, y en este algoritmo el Xpress concurrente pues solo resolvió 45. ¿Sí? Mosaic 44, MATLAB 42 y SAS 41. ¿Qué quiere decir? Que no tuvo solución. Pues supone que esto yo lo debería mirar antes de correr. Aspectos como los problemas MIP. O sea, hay que entender, aquí nada más vamos a mencionar de los problemas de programación entera, Missing Linear Programming, MIP.
Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que todo el mundo lo trabaja básicamente la solución genérica para resolver un problema de estos branch and bound. Lo que cambian son las razones de cómo yo hago el branch, cómo hago los bounds y cómo meto cortes, que son los elementos. Vamos a hablar algo de eso en algún momento posterior, en otra clase. Y entonces tengo varias formas de enfrentar el problema. Y acá ellos han hecho varios benchmarks bajo diferentes condiciones, y por eso es que acá se viene y se dice, mire, de 1 a 4 hilos, de 12 hilos y de 40 hilos, y en qué se resolvió cuando fue el paralelismo. Esto aquí ya comienza a aparecer todas las diferencias que yo, mira, aquí se resolvieron todos los problemas, aquí los problemas, todos excepto unos que se llamaron inestables, y aquí para los problemas como que se llamaron patológicos. Entonces lo que estamos diciendo es que aquí estamos migrando de problemas normales, llamémoslo así, a problemas patológicos que son los más complicados. Y entonces lo que debemos de mirar acá es si siempre cuál fue el mejor para esto. Y aparentemente, pues la solución me está diciendo que hoy en día el orden es Gurobi Simplex Express. O sea, esto es muy importante para mucha gente, puesto que durante mucho tiempo fue Simplex el mejor sin tener un contrincante. Pero eso no es lo que ya está ocurriendo. Ya hoy vemos que Gurobi es un lenguaje que es un algoritmo que ha ido mejorando. Para quienes no conocen, pues la historia de Gurobi de Simplex hay que saber de algo para hacerle honor a Bob Bilby, a Robert Bilby, que es el creador de Simplex y es el creador de Gurobi. O sea, el profesor Bilby es primero desde los años 85, la década de los 80 que principian a hacer Simplex, y en ese momento pues Simplex es de C, programación lineal ejecutivo, algo por el estilo de C, por ahí sale el nombre Simplex, y siempre fue el mejor, por lo menos fue mi percepción. Hoy en día pues se está diciendo que mire hay casos en los cuales se demora casi el doble o 1.5 veces. Estamos hablando de que si uno se demora 6 horas, el otro se demora 9 horas. ¿Sí? Y también comenzamos a conseguir algo que tampoco es deseable, es que Gurobi resuelve más problemas que Simplex. Y el problema que tenemos cuando yo no puedo resolver el problema con las tecnologías que tengo, es que no puedo cumplir mi contrato. Y esto está muy orientado a la realidad, es cómo le voy a entregar yo al cliente la solución. Y hoy en día seleccionar esto porque pues un cliente rico va a decir, un cliente consciente dice, hay 3 dominantes que son Gurobi, Simplex y Express, los voy a tener los 3 y debo tener un medio para poder seleccionar cualquiera. Y el medio para poder seleccionar cualquiera es ir a un lenguaje que pueda manejar los 3. Y eso sí ya no es genérico, porque ya tenemos que, por ejemplo, los lenguajes algebraicos de IBM no manejan sino Simplex, y los lenguajes algebraicos de Express no manejan sino Express, los de Falco, y entonces si yo tengo un modelo con ellos montado en esas plataformas, pues a lo mejor estoy tomando otras ventajas, pero estoy pagando un costo de no poder cambiar, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues más ejercicios en los cuales pues aparentemente, en definitiva, no es posible, son las mismas conclusiones, y en la parte de programación entera es más complicado saber cómo se van a comportar, y es claro. La única forma de bajar los tiempos en programación entera va a ser meter y saber administrar los diferentes memoria y cores que yo pueda tener para poderlo ejecutar. ¿Bien? Y entonces todo algoritmo de programación moderno ya, de programación entera, pues definitivamente yo tengo que comenzar a mirar la cantidad de hilos, sí, que yo estoy corriendo. Es muy importante que estemos acá, nada con tener 40 hilos y tener 8 megas de memoria. En nuestra
en mi mente, se fue formando un número de 1 por cada core, por cada hilo que yo vaya a generar, por cada hilo que yo vaya a generar, debo tener 4 megas. Pero eso es una regla empírica, producto de haber corrido mucho y mire, eso es algo que balancea algo y también balancea el costo. Entonces, pero si yo solo crezco en una dimensión, que sean, por ejemplo, la cantidad de hilos, pues se me van a atascar los modelos. Se van a atascar y no van a poder correr los modelos. Por lo tanto, tengo que tener un algoritmo y tengo que tener unos computadores balanceados. Ya, ¿qué es lo que resuelven los algoritmos? Pues los algoritmos lo que resuelven son formatos de problemas. Y los formatos de problemas que hemos visto hasta ahora han sido lineales. Si lineales con variables discretas, entonces es mixed integer o mixed programming cuando son enteros. Y cuando acá el QP y el QPC, pues ya estamos hablando de problemas cuadráticos o con restricciones cuadráticas. ¿Sí? Que eso pues hace 10 años, hace 12 años no existía, hoy existe como un estándar. Y entonces aquí nuevamente pues vamos a tener para programación cuadrática más orientada hacia 0,1 y vemos que nuevamente vuelve a ganar Gurobi y nuevamente vuelve a ganar Gurobi. Todo esto proviene de la Universidad de Arizona. Y acá ya la relación es de 2.74 y acá de 2.9 y acá de 20. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Algo que vale la pena mantener en la mente es que adicional a todo esto tenemos que tener una clase en la cual vamos a mirar un solo algoritmo, uno o dos algoritmos para ver todo lo que hay que hacer de un algoritmo para que funcione bien. Porque es que hay que determinar si yo me pongo a optimizar el algoritmo o no. Creo que la gran mayoría de algoritmos acá no están optimizados y se corren en su versión default para los parámetros. Un algoritmo fácilmente, los algoritmos de Q-test, que yo los conozco desde ya 30 años, pues pasan de ciento el número de parámetros que yo tengo que fijar. Y vamos a ver que pueden haber relaciones con el mismo algoritmo, pero con diferentes de parámetros. Para controlar el algoritmo, tiempos de solución significativamente diferentes que no están aquí. Bien, entonces, ya con esto hemos visto lo de las tecnologías estándar. Sin embargo, hay algo que vale la pena tener en cuenta para mirar otras cosas y es, en mi opinión todavía, cada vez menos, está metido todo lo que es otras alternativas para resolver el problema cuando los problemas son duros. Y duros son los problemas binarios, son los problemas de enteros. En eso hay otras alternativas. Entonces, por ejemplo, acá se sacan se han sacado varias presentaciones en las cuales ellos están comparando lo que se llama una búsqueda local, ¿sí? El local search es un tipo de búsqueda empírica y que aparentemente es la mejor, y esto es una compañía francesa que produce ese tipo de algoritmo, ¿sí? Produce ese tipo de algoritmo y según sus números, ahí está muy claramente, yo lo puedo mirar con tranquilidad, pues local solver resuelve en 10 segundos lo que el solver en el entero lo resolvió en 10 minutos. Entonces, si acá local solver resuelve en un minuto, llega mucho más cerca a la solución óptima, que es también en el caso de programación en tierra cerrada. ¿Cuánto es en la ignorancia? Eso lo tenemos que mirar un poco en otro momento, pero una de las cosas que uno tiene que mirar en los algoritmos es que es de las ventajas de programación matemática, es que me dice cuánto es el gap, o sea, cuánto es el máximo error que yo puedo estar cometiendo si paro el algoritmo en ese momento. ¿Sí? Entonces, pues esto han llegado al 0.03% y esto está en el 6%. Entonces, en teoría, pues cuando yo miro todo esto es algo que yo tengo que decidir, puesto que es competitivo. Y el problema mío con la programación, con lo que yo le voy a entregar al cliente final, es que yo tengo que resolver el problema. Por lo tanto, tengo que
al comienzo mirar y averiguar. En GAMS, específicamente para la gente que va a tomar el curso en GAMS, pues en GAMS se pueden conectar muchos algoritmos. El problema es que hay que comprar las licencias. La licencia que se está dando para el estudio, para el curso, pues es básicamente una licencia con toda la capacidad, o sea, para poder generar problemas grandes, pero que no facilita algoritmos comerciales, sino algoritmos GNU, porque GAMS debe tener acuerdos en los cuales los de los algoritmos comerciales no les permiten compartirlos. Pero, por ejemplo, Local Solver tiene una gran ventaja de que, a pesar de no ser de programación matemática, se puede resolver con GAMS. Eso sería algo muy importante, porque en muchos de los proyectos que hemos participado, pues nosotros, dado de que no conocemos bien el rendimiento, lo que hacemos es seleccionar la tecnología después de que hemos hecho hemos montado el modelo, ya tenemos casos de pruebas, hemos trabajado con una tecnología, estamos hablando de tecnologías algoritmos, entonces pues lo hago con Simplex, si lo tengo, o con Xpress. Nosotros tenemos una licencia de Simplex y Xpress, que con GAMS, y con eso lo desarrollamos todo, y luego cuando vamos del cliente final, y eso lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero le decimos al cliente, pídale a GAMS una licencia con todos los algoritmos que se la va a prestar por 30 días, 60 días, y usted va a poder escoger la mejor solución que tenga para resolver el problema. Entonces, hasta ahí tenemos una parte que es parte del problema del modelador, y es entender las tecnologías. Esto es más complejo que simplemente utilizar la tecnología que me enseñó el profesor, porque la tecnología que me enseñó el profesor es la tecnología que sabe el profesor. Pero la tecnología que yo le voy a entregar a un cliente tiene que ser la mejor tecnología para el cliente. Y si me toca aprender, pues es algo que yo mirar. Entonces, parte de eso es el hecho de por qué nosotros ya como empresas orientadas a hacer modelos decide hacer una herramienta agnóstica con respecto a las tecnologías de optimización, porque no podíamos estar dependiendo de tecnologías de optimización que estuvieran de que nuestros modelos estuvieran casados con una sola tecnología. Teníamos que ir a que pudieran trabajar con cualquiera, porque los clientes, hay otros elementos importantes para seleccionar el algoritmo, y uno de los elementos es cuánto know-how hay en la organización con respecto al algoritmo. Sí, cuánta gente conoce Simplex, cuánta gente conoce Groovy, cuánta gente conoce Xpress, cuánta gente conoce GAMS, cuánta gente conoce Lingo, y en general, qué es lo que dominan las personas, y vamos a encontrar una gran variedad. Pero también debemos estar preparados que hay una gran variedad de respuestas, y que eso que me gusta a mí puede que no le guste a mi cliente, que me toque cambiar. Bien. Ahora vamos a entrar en otra parte que son las arquitecturas. ¿Cómo son estas arquitecturas para entender bien las alternativas que tenemos? Entonces yo diría que tenemos, todo esto pues aparece la imagen de Optex, porque esto todo está montado en Optex, pero como les decía, pues eso simplemente es conocimiento general que se ha metido a un sistema experto para que él pueda ayudar a hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos tres tipos de problemas de arquitectura. Una arquitectura, la vieja, la que en buena medida puede estar totalmente obsoleta, pero que pueden haber muchos modelos hechos así, porque es que los modelos existen desde hace 70 años y más. ¿Sí? Entonces, ya en los años 50 se hacían modelos, entonces tenemos esos tipos de edades en las tecnologías, que es un lenguaje como C, como Fortran, o de propósito general, en el cual uno codificaba todo, y le tocaba codificar cada ecuación, volverla un código C, y luego agarrar todo el modelo, cuando estuviera funcionando bien, meterlo ya en un solver. Entonces, y poderlo resolver. Esta es la arquitectura 1, que es la vieja. Tenemos la arquitectura moderna, el esquema moderno, como ir armando todo eso, que es ya pensar en
un lenguaje algebraico o en un lenguaje genérico con objetos que me van a hacer esta unión fácil. O sea, lo que me están haciendo y me están eliminando es, usted no se preocupe de la generación matricial, porque este elemento, esta flecha de acá debería decir generación matricial. Y ya cuando yo genero esa, hago la generación matricial, vengo acá. Para aprender a hacer esto hay que gastar un tiempo. Si hay personas interesadas en conocerlo, nosotros tenemos pues, forma de cómo lo hace Optex para poder manejar todas estas tecnologías que por lo tanto se pueden facilitar para que aprendan y son genéricas. El concepto de lo que está incluido en eso es totalmente universal. Entonces tenemos el segundo tipo de arquitectura y tenemos la nueva arquitectura que es pensar en la nube. La gente quiere tener software o parte de eso en la nube y es necesario prácticamente. Por lo tanto, yo debo esto en la nube, yo tengo que ver cómo voy a hacer el link y el enlace entre todo lo que yo haga con la nube. ¿Bien? Porque hay muchas razones que las vamos a mirar. Entonces, tenemos muchas formas de hacer modelos. Pues, si lo hacemos en C, pues lo que vamos a tener es un programa C de este tipo, ¿sí? Un programa C, si no tiene objetos, pues es C puro, C ANSI. Si tiene objetos, pues va a ser C++, en el cual yo voy a conectar y voy a tener que hacer todo el enlace. Esa es la primera, digamos, forma de hacerlo. La forma que se va a aprender, dependiendo de cada curso, pues se va montando, es en GAMS. Pues la forma de hacer un modelo en GAMS es simplemente, aquí comienza a aparecer en todos estos dibujos una figura que es el Optimization Server. Y es que yo debo comenzar a pensar de que todas las licencias de optimización en una empresa pues deben estar en un servidor de alto rendimiento. Porque si no, por cada servidor que tenga con licencias va a tener que pagar $15,000 mínimo. Ahora hay gente que te cobra la licencia teniendo en cuenta cuántos cores va a tener o cuántos CPUs, cuántos cores va a tener este servidor. ¿Por qué? Porque son conscientes de que, mire, usted me metió una sola máquina, pero esa máquina tiene 1000 procesadores, es porque usted necesita más de mi software. El software es una especie de regalía, como yo lo veo. Entonces lo normal es hacer un programa en GAMS que va a conectarse directamente con los diferentes algoritmos, que son lo que nosotros vamos a hacer, pero que en la mitad podemos estudiar y podemos utilizar conceptos propios de GAMS, que no están en otro lado. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que veremos en algún momento es, pues, nosotros, programación disyuntiva en GAMS es simplemente, pues, obviamente toca aprender. Ya vimos desde la primera clase que se dicta, este nivel del conocimiento implica estudiar y formalizar y darle base a todo lo que es conocimiento realmente, ¿cierto? Entonces toca aprender. Pero los programas de programación disyuntiva, o sea, que son decisiones disyuntivas, o compro una granja de pollitos o compro una refinería, y para poder simular todo eso, pues cuando compro la granja de pollitos tengo que tener ecuaciones de una granja de pollitos, y cuando compro la refinería, ecuaciones de la refinería. Entonces en eso son disyuntivas. ¿Por qué? Porque es que yo le puse a mi modelo o compro la granja de pollitos o compro la refinería. Por lo tanto, si no compro la refinería no tengo por qué considerar ecuaciones. Y ahí viene lo de programación disyuntiva, por ejemplo. Y lo de programación disyuntiva, pues simplemente en todo lo de programación disyuntiva lo que nosotros ya vamos a encontrar es que usted lo puede programar, digámoslo, va a ser complicado, o simplemente utiliza GAMS y tiene eso como el profesor Goldman y el profesor Lichetti, y entonces simplemente eso es muy fácil de hacer. Hacer estas cosas son muy fáciles de hacer en GAMS porque la gente de GAMS ha hecho eso. Y lo que uno se pone a ver, bueno, entonces mire, cuando usted programa GAMS, aparte de aprender del lenguaje, le va a tocar aprender, sí, aquí ya tenemos el lenguaje GAMS,
Entonces, que es algebraico porque eso es lo que yo tengo, ¿sí? Eso es lo que yo tengo aquí. Entonces esas ecuaciones, eso lo vamos a ver con más detalle, pero en cada tecnología, en cada curso de tecnología, la parte de tecnología básica, pues se ve cómo es, cómo funciona, cómo se escribe. Entonces ahí tenemos cómo se escriben las ecuaciones, pero son básicamente álgebra escritas en símbolos griegos, escritas acá, y vamos a vincular después. Algo que vamos a tener que hacer en todas las tecnologías va a ser vincularlos al sistema de información. Y entonces tenemos que hablar de conectividad simple. O sea, eso que antes no hablábamos, pues si usted va a hacer un modelo en serio, hay que hablar de conectividad simple, porque es así como se puede hacer el software. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer y qué es lo que se trató de hacer? Por ejemplo, en Optex, pues ya es que el pobre modelador va a tener que escribir todo esto de acuerdo a cada tipo de base de datos y a cada tecnología de optimización, y cada vez que cambie algo, porque es que aquí lo único que tenemos son conjuntos de mi modelo matemático, y esos conjuntos pues los tengo que conectar de alguna forma, y para eso necesito el chip. Entonces ya tenemos una forma de pegar, por ejemplo, programas GAMS. Miremos otras arquitecturas, miremos la arquitectura de IBM. IBM, lo que vende GAMS, entonces un poco para entender bien lo que me vende GAMS, es simplemente darle una herramienta para hacer estos lenguajes y pegarle directamente, haciendo uso, si quiero, de tecnologías, ¿sí? De tecnologías de especializadas que haya hecho GAMS y que me puedan ayudar. Pero para GAMS solo existe como algo importante en la parte de hacer un modelo matemático. Cuando yo voy a otras tecnologías, entonces ahora, si vamos a IBM, pues mire, yo voy a hacer lo mismo, tengo que conectarme en un servidor, lo voy a tener que conectar a esto, voy a tener que hacer los programas, y ya IBM pues tiene un producto que es más completo que GAMS, es la funcionalidad, ¿sí? En la cual pues vemos, tiene una primera parte de algoritmos. Si aquí se ve muy claramente lo que hemos visto, tengo algoritmos. Ellos tienen dos tipos de algoritmos: de programación matemática o de programación con restricciones. Simplemente es el algoritmo básico, y luego me aparecen las herramientas de desarrollo, que son los lenguajes, que es OPL, y que puede ser Optex, Concept Technologies, que son las que vemos acá, ¿sí? En la parte de abajo, que me permiten a mí conectarme también con C de una manera más eficaz, más fácil. Y finalmente, para cerrar toda la arquitectura, entonces yo tengo que tener todo lo que es ODN, que es lo que me permite a mí ir ya a manejar los programas que yo construyo con esta herramienta, ¿cierto? Esta herramienta tiene un lenguaje, como lo veíamos, tiene algoritmos, como lo veías, son simplex, no puede ser otro algoritmo que yo sepa. Básicamente no puedo. Entonces, si yo tengo algoritmos hechos en OPL, modelos hechos en OPL, pues no puede correrlos con Groovy. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo pueda hacer. En cambio, si yo tengo modelos hechos en GAMS, ¿sí? Los puedo correr con Groovy, con iLog o con FICO. Eso es una gran ventaja. Y lo otro, pues mire, acá la ventaja básicamente la toma IBM en esta parte, que puede ser más fácil. Sin embargo, de esa parte vamos a hablar. Y ya aquí aparecen dos conceptos que son importantes tener en cuenta. Una cosa es el servidor de optimización y otra cosa es el servidor de datos. Son dos cosas diferentes que vamos a tratar de aclarar. Entonces ya con IBM yo puedo hacer programas que van directamente, que yo hago el OPL y me uno al IBM, ¿sí? O al Ciplex, o yo puedo hacer programas en C, en Python, en R, en Java, ¿sí? Y conectarme con estos a través de las
tecnologías de content technology. Y entonces eso me permite hacerlo de una manera mucho más eficaz. ¿Sí? Aquí vemos entonces un problema de OPL, ¿sí? Un problema de OPL en el IDE, en el ambiente de desarrollo que maneja, que viene con el Cypress Optimization Studio. Y aquí vemos lo que me permite a mí hacer ODM, me permite hacer gráficas de una manera más rápida, más poderosa para facilitarle que yo quiero llegar al usuario. Estas gráficas están pensadas para que se miren y se vean en dónde, fundamentalmente en el ambiente de ODM. Y ahí es donde vemos todo cómo se estructuran los tres niveles que vimos al comienzo de algoritmos, ¿sí? Algoritmos, lenguajes algebraicos de alto nivel y interfaces ya hacia el usuario para que el usuario pueda mirar todo esto. Entonces yo tendré que aprender más, obviamente, pero también estoy llegando al usuario con conciencia. Normalmente, cuando lo hago en LAMS, me queda cojeando una parte que voy a tener que resolver de una forma, que es que mire sus resultados en LAMS, no es lo que quiere el gerente, él quiere algo en visualización fácil. Entonces ya lo veíamos. Lo que ha ocurrido recientemente en IBM es que después IBM compró iLog a una compañía que se llama iLog en los años 2008-2009 y ya 10 años después pues el producto cambia. Cuando lo compraron era algo muy, llamémoslo, bastante parecido era fundamentalmente el Cypress Optimization Studio. Hoy ellos le han cambiado el nombre, le llaman IBM System Optimization Center, pero tiene los mismos elementos y sigue pensando que va a estar metido y soportado sobre Cypress, porque Cypress es una herramienta poderosa. Sí, y también ha ido creciendo y pues está perdiendo por ahora la carrera, pero en mi opinión, pero la puede recuperar. Entonces acá es donde yo veo pues que me van a vender los mismos conceptos, dos servidores, uno de datos donde yo tengo los datos, donde voy a hacer, y un servidor donde yo tengo todo lo que es modelos matemáticos y tablas y todo lo que es propio del modelamiento matemático. Sí, o sea que esas dos cosas las necesito. Y finalmente con eso yo voy a ir a donde los clientes, porque ese cliente es el verdadero usuario. O sea, mientras los modelos no lleguen a un cliente, pues simplemente son ejercicios académicos. Entonces, vemos que hay arquitecturas diferentes. Hay otros que producen, por ejemplo, que vale la pena nombrarlos, que Times, una compañía holandesa, que tiene un esquema similar al de IBM. ¿Sí? Tiene algo que es muy interesante, que a nosotros nos gusta, es que Optex es un lenguaje. Optex, la herramienta que nosotros desarrollamos, está basada en bases de datos. En eso es que se soporta totalmente Optex, en el concepto de poner todos los elementos de una base de datos. Y ese es un concepto que después descubrimos que lo tiene AIMS, cuando lo comenzamos a conocer, que se parece bastante, aunque no está centrado en hacer eso. Pero AIMS evita yo no tengo que escribir un modelo matemático en un código. Sin embargo, tiene su propio, digamos, lenguaje en el cual yo lo puedo producir y cargar todas las bases de datos que tiene AIMS. Y entonces, bueno, ahí yo tengo ya el lenguaje en AIMS y lo cargo en una base de datos. ¿Cuáles son las grandes diferencias que tiene AIMS o lo parecido que tiene con los demás y lo que tiene también, lo que tiene ya todo el software de la tecnología que está orientada hacia vender la parte del deployment? Es que se está esperando, esto es un ambiente AIMS, y aquí yo tengo un mapa que se hizo y que se pegó a un modelo, ¿cierto? Y que yo le pienso entregar eso al cliente. O sea, yo tengo y él me está haciendo una conectividad que me lleva hasta el cliente para yo mostrarle al cliente directamente. O sea, él no solo corre, él va a toda esta parte, resuelve el problema, pero me produce esto
es muy bonito para el cliente. Mi opinión con respecto a eso hoy en día es que eso ya no es tan útil, no es tan ventaja, porque eso ya es porque nuevamente esto ya no es una tecnología abierta, eso es una tecnología de años. Sin embargo, no sé cómo hayan evolucionado, esto es una AIMS del año 2015 y puede que hayan cambiado bastante, estaba en un proceso de cambio, porque no era fácilmente estandarizable. Es posible que lo hayan cambiado hoy en día. Ahora tenemos otro similar que es FICO, que lo que produce es Express a nivel de algoritmos y que cuando lo miramos pues tiene la misma arquitectura que tiene más o menos lo de IBM, más o menos la misma arquitectura. Tengo solvers para resolver problemas, ¿sí? Entonces todos los mismos que resuelve el señor de IBM, ellos lo resuelven, incluyendo un constraint programming que hoy en día está incluido en todos. Modeling, o sea que básicamente es MOSEL, ¿sí? Que es el lenguaje de ellos, Modeling Solving Environment Language, ¿ok? Es un MOSEL, ¿sí? Y tiene un ambiente de desarrollo, de desarrollo y deployment unido con herramientas para hacer qué, para poder hacer cuestiones relativamente bonitas, complejas y poderlas graficar y hacerlas. Pues sí, aquí tenemos la arquitectura puede ser de FICO MOSEL o de FICO MOSEL a FICO Express o de SEA FICO Express, y este es un ambiente de trabajo de MOSEL básicamente. Este es el ambiente de trabajo, es lo mismo. ¿En qué van a cambiar todos los lenguajes? Pues que esto se escribe diferente, no se escribe diferente, y vemos aquí que el SQL que hay que escribirle a los señores de MOSEL, para que lo entienda MOSEL, es básicamente pues es diferente, porque hay que poner la instrucción dentro de una rutina que se ejecuta y que básicamente pues, se conecta con todas las bases de datos. Pero tenemos los mismos elementos. O sea, esto es totalmente simétrico. Es importante tener en cuenta lo que quizá no he hablado, que tenemos realmente en el extremo tres formas de hacer software. Una es lenguaje de bajo nivel puro C, otras son lenguajes de bajo nivel pero con objetos que tienen estructura de lenguaje, y es llegar y ponerle a C++ los objetos de Concept Technology, por ejemplo, los de IBM, o ponerle a Python los objetos que vienen en Payomo, pero que son programas. MOSEL, yo estoy viendo los lenguajes algebraicos, entonces, por ejemplo, los lenguajes algebraicos sí tienen diferencias en la forma como se manejan, y por ejemplo GAMS no tiene el concepto de subrutinas. MOSEL sí tiene el concepto de subrutinas, lo cual lo hace mucho más fácil de programar en determinadas cosas. O sea, es una ventaja y más poderoso, porque es más fácil montar eso. Esto toca aprenderlo, pues simplemente uno lo va aprendiendo a diferenciar cuando tenemos una función, como es que tenemos que aprender muchos lenguajes, porque este es el rol de la empresa. Tenemos AMPL, que es el lenguaje más utilizado en Estados Unidos quizás, y entonces que también es el mismo tipo de lenguaje, ¿sí? Es el mismo tipo de lenguaje, ellos no tienen una IDE, una interfaz muy propia, esos son interfaces que esta es una, pero no la he vuelto a ver. Y tenemos entonces, pero AMPL es muy parecido a GAMS, y finalmente tenemos IMPL, que es algo nuevo. IMPL vale la pena, eso es producido por Industrial Algorithms, es una empresa de un canadiense que viene de Honeywell, de Jeff Kenny, y tiene una gran ventaja, ya se está cambiando radicalmente. Él produce software, viene de Honeywell, entonces viene de la industria de procesos, donde más es la fortaleza. Él allá hizo los modelos matemáticos de optimización, él estudió unas metodologías propias para hacer modelos matemáticos
para explicar, básicamente para hacer modelos matemáticos que se llaman superestructuras. Esto es muy propio de la industria de procesos, y Jeff Kelly decidió crear una herramienta que se llama IMPL, ¿sí? Que es un lenguaje que lee lo que él lee, este es el input, y él produce un programa en ese lenguaje. O sea, él tiene varias, me imagino que ha ido creciendo, o sea, días que no he revisado lo que ha hecho, pero esto es lo que hace unos 2 años tenía claro. Yo estoy orientándome a que este modelo no me lo hagan en Word, no me lo hagan en Excel, no me lo hagan en código, sino simplemente lo vamos a hacer sobre la gráfica. Y sobre la gráfica, entonces, ¿quién puede trabajar? Alguien que entiende el proceso. Me estoy quitando de encima el problema de que estos modelos matemáticos los tiene que hacer un modelador, porque los puede hacer de procesos, y yo después, yo le explico, o sea, todo esto es formal, vale la pena que esta se reparta o hagamos una clase corta de lo que son superestructuras, que es una forma de casi genérica de modelar para estandarizarlo. Entonces, hasta ahí hemos visto varios tecnologías, hay muchas más. Unas que no tienen futuro, como Microsoft Solver Foundation, me imagino que está esperando que es lo que nuevamente va a sacar. Esto es diferente del solver de Excel. Julia, que creo que es de MIT de Princeton, nuevo lenguaje. La pareja MATLAB-STONLAB, que STONLAB son cómo hacer más fácil modelos matemáticos de optimización en MATLAB. Y la pareja Python-PyOmo, que PyOmo son los objetos para poner en Python para hacer más fácilmente modelos. Y aquí vienen otras empresas que también existen. Y existe algo que es muy importante, que es el NeoServer. Y el NeoServer es algo que es determinante. ¿Por qué? Porque el NeoServer es una forma, ¿sí?, de enseñar a hacer modelos y de probar modelos gratis en un lenguaje, en un servidor en el cual yo me puedo conectar muy fácilmente y puedo mandar que se ejecute un programa donde, eso sí, el programa tiene que viajar con todos los datos para probar yo cualquier tecnología, y es free. Eso originalmente había apoyado por Estados Unidos, y hoy en día en el mundo hay 7 servidores NeoServer para que no haya una razón para que yo no pueda hacer las pruebas fundamentales. Y entonces aquí tenemos ya pues una arquitectura final de lo que usted debe tener cuando va a hacer todo esto. Lo normal pues va a tener alguna plataforma de desarrollo, por ejemplo, esto está orientado hacia iLog. iLog va a tener que tener puede tener un servidor en su nube, y puede tener un servidor en la nube general cuando los modelos son muy, muy grandes y son muy rápidos. Esto es lo que permite hoy en día potenciar los modelos terriblemente. Va a tener que tener sus modelos matemáticos acá, que se van a tener que coordinar con otros modelos. Aquí estamos hablando de Managed Optimization, y aquí, pues, mira, aquí está la base de datos de la base de datos de la Managed. Y aquí yo voy a tener pues usuarios que van a estar viendo todo. Entonces hasta ahí hemos mirado varios tipos y varias soluciones de algoritmos y varias soluciones de tecnología que vamos a llamar soluciones integradas, por ahora soluciones. Pero hay otro tipo de soluciones que vamos a tener que mirar y que aprender, que son las tecnologías de gran escala. Y yo también debo tener eso en cuenta cuando voy a hacer mi programa. Entonces, ¿cómo es esto? Pues la implementación estándar es pensar el modelo así. Vamos a pensar un modelo simple. Esta es mi optimización estándar, en la cual yo leo parámetros preproceso, tengo parámetros precalculados, y ya entran al modelo de optimización, salen las variables, postproceso, y llego al servidor. Y esto es lo estándar, y eso es lo que es un modelo integrado. ¿Sí? Hay una parte dentro de todo esto que es lo que vamos a llamar reducción de dominio, que es muy importante, que es cuando estamos definiendo, eso lo hablamos en una clase pasada,
Cuando estamos definiendo el proceso, está pensando mucho cómo voy a acelerar esto. Principalmente cuando está hablando de problemas binarios, que es la parte dura. Hoy en día la parte de resolver problemas continuos no es un problema, no es un problema fundamental. Pero en la parte de programación discreta o binaria, pues sí, yo tengo que ponerme a pensar, ¿cómo hago para que esto sea más rápido? Entonces, si yo ya sé algunas cosas que puedo saber simplemente porque soy un estudioso de la teoría y ya sé que hay cosas que no se van a cumplir, entonces yo les puedo volver restricciones, ¿sí? O yo puedo eliminar cosas que yo no quiero que me las tenga en cuenta porque es que no tiene sentido que usted haga eso para que el modelo se dé cuenta de que eso no sirve y al final lo haga más rápido. Entonces hay una razón en el diseño del modelo que tiene que ver con reducir el tamaño del modelo de una manera lógica, no solo con todas las ecuaciones, sino con todo lo que son, con todas las condiciones de existencia de ecuaciones y de variables, sino también de calcular muy bien todos los conjuntos, que es la topología, que es el único que tiene sentido modelar, que tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hacen parte, ¿sí? Potencialmente me elimina cosas que o no son factibles o no son óptimas. Y yo lo que necesito es una solución, cómo hacer que más rápidamente el modelo se resuelva. Ya vimos que la cosa no es tan sencilla como uno quisiera. Entonces viene una primera, ya meterme en esto, en reducción de dominios, y aquí vemos un caso real de timetable en colegios, en los cuales pues hay 40 conjuntos leídos, pero hay 88 conjuntos calculados. O sea, este es un programa de optimización de colegios en el cual, pues, mire, la cantidad de conjuntos calculados es muchísimo más del doble de los conjuntos leídos. ¿Por qué? Porque es que estos son todos los verdaderos conjuntos que van a ir al final y que me van a facilitar que mi modelo se resuelva en corto plazo. Entonces, lo primero que hay en volver eficaz lo que yo hago es ser un buen modelador. Y aparte de saber escribir buena álgebra, me va a tocar ir entendiendo y pensando cómo yo hago para que eso funcione, porque es que si no, no funciona. O sea, entonces, ahí tenemos ya cosas que voy a tener que incorporar en mis modelos y en mi proceso metodológico de trabajar con esa información. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos fundamentalmente, tendremos que hay algo que es muy importante, que es la factibilidad. Aunque ustedes no crean, probar que un modelo entero no tiene solución factible puede demorar años. No puede resolverse. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se ponen a pensar, si hay una combinatoria con los problemas enteros, los problemas combinatorios, pues una combinatoria, imagínense por cualquier número de combinatoria, que eso van a ser de trillones de números cuando yo tengo muchas variables, pero yo tengo 10 o 11 millones de posibilidades. Para que el modelo encuentre que no hay solución factible, casi que le toca probar las 11 millones de posibilidades. ¿Por qué? Bueno, porque no hay otra forma de hacerlo, porque siempre me queda la duda de que haya una solución. Entonces es mucho más difícil probar que no es factible que encontrar uno que es factible. Entonces lo que yo también tengo que comenzar a pensar es en cómo manejar esa complejidad. Y uno de los puntos es cómo manejo yo la factibilidad. Que la factibilidad yo la vamos a tener una clase de la gente que va a montar GAMS, que van a ver los cursos de GAMS. Entonces, tengo que tener una claridad, ¿sí?, de cómo voy yo a probar la factibilidad, porque es que yo tengo que tratar de aprender de esto para que sea fácil, primero, rápido de hacer, y segundo, porque es que hay problemas que son no factibles y no es porque me metieron mal los datos. En ese colegio que estábamos viendo, si tienen que dar clase de inglés y no me tienen un profesor que dé inglés, ¿sí?, entonces el modelo matemático le toca ponerse a buscar por todos los profesores, y después de que todos los profesores encontró que ninguno dictaba inglés, concluye que no se puede resolver el problema porque no se puede dictar inglés.
porque no hay un profesor. Entonces hay dos problemas, que hay que ubicar que ese es el problema, entonces, que ese es el problema matemático que tengo que afrontar, el problema de la factibilidad, que tengo que ayudar al usuario, porque los modelitos académicos que corren en la versión académica dirán de 300 variables por 300 restricciones no existen, esos no son reales, y que los problemas reales cada día tienen mayor cantidad de restricciones. Entonces, es algo que normalmente vamos a implementar. Y yo tengo que pensar cómo voy a convertir este modelo para chequear la factibilidad, porque realmente por el que me pagaron es por este. Sí, por el último modelo. Este es algo que yo necesito para yo no perder tiempo. Entonces me voy a tener que pensar, y esto lo hemos hecho, y principalmente acá es una de las ventajas que nosotros tomamos de tener un generador, un robot que escribe modelos, es que nosotros dividimos las restricciones, ¿sí? En muchas restricciones vamos probando una por una de tal forma que la prueba de la no factibilidad no se realiza sobre todo el modelo, sino se realiza sobre partes pequeñas del modelo, tratando de encontrar dónde está primero la parte que está fallando y parar, o si no, pues cuando ya prácticamente estoy seguro de que es factible, ahí sí entro a resolver. Son cosas que va a tocar pensar. Entonces esto nos va a implicar que ese ciclo que yo tenía tan sencillo de que resolvía un problema, ¿sí? El ciclo que teníamos originalmente, que yo resuelvo un problema y voy y lo guardo allá, y no tengo nada más que hacer, pues se complica porque tengo otras cosas que debo pensar, que voy a hacer como es resolver varios procesos. Si bien aquí no hay loop, son procesos secuenciales uno detrás de otro, ¿sí? Y también voy a tener muchos que van a hacer de procesamiento en loop. Y entonces, en loops nos va a venir todo lo que son las teorías de gran escala. Y las teorías de gran escala, pues va a tocar estudiarlas y eso lo vamos a ver. Eso lo debe aprender el usuario final, porque debe saber qué es lo que le está vendiendo. Él no sabe manejar Fórmula 1, pero él sí sabe cuando en Fórmula 1 le están echando gasolina o le están echando diésel. Y a lo mejor también si no sabe cuál es la llanta, los neumáticos seguros y los suaves y los medios, él tiene que saberlo porque él no los maneja, pero él es usuario, porque a lo mejor él es el director técnico, o sea, el usuario ya del Fórmula 1 es el conductor, pero él tiene que entenderlo, y aquí va a ocurrir lo mismo. Los usuarios, y en el sector eléctrico, por ejemplo, pues hay un programa que se llama el programa SDP, que se utiliza mayoritariamente en toda Latinoamérica y en una gran país del mundo, que es todo un trabajo muy bien elaborado, pero que está soportado en una teoría. Yo debo entender la teoría para poder tener claridad qué es lo que yo tengo con mi modelo, con el modelo que yo tengo. ¿Qué pasa con las teorías de gran escala? Que lo que hacen es dividir el problema en muchos problemas para poderlo resolver. Y yo estoy hablando, básicamente, lo que vamos a ver, lo que toman los cursos de gran escala, las clases, pues vamos a hablar de dos grandes metodologías, la de Benders y la teoría de Benders y la teoría de relajación de energía, para resolver los problemas. Lo importante que tenemos que mirar acá son cosas, por ejemplo, que nos muestra esta figura, pues, Benders es algo que estuvo dormido hasta, digamos, como el año 2000, acá comenzó a despertarse, pero por acá está dormido. Esto fue inventado en 1962 y hoy en día está disparado. ¿Y por qué está disparado? Porque esto está orientado hacia paralelismo, hacia volver paralelo y hacia hacer pequeños los modelos, hacia atomizarlos. Entonces, en ese proceso de atomizarlos, pues yo gano mucho, manejo memoria, gano, pues, principalmente si lo vuelvo muy pequeño, pues ya no requiero cantidad de memoria para poderlo resolver, y también puedo estar en todo que acelero los tiempos de solución independiente ya del manejo de la memoria, y la cantidad de cores van a ser eficientes. Yo tengo la fortuna de haber aprendido y estar utilizando Blender desde el año 1978, fue que monté mis primeros modelos en Blender, y por lo tanto creo que en las clases les puedo pasar una buena experiencia de lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa ya en resumen de por qué hay que estudiar tecnologías de gran escala?
porque son, mire, aquí lo vamos a poner. Aquí este es un resumen de un trabajo que he realizado recientemente en el cual se están comparando diferentes tipos de metodologías para resolver problemas, todas basadas en Vendes, porque Vendes es muy grande, o sea, aprender de Vendes bien es un año de estudios, o entenderlo superficialmente es rápido y yo después puedo seleccionar de todo lo que me puede llegar a ofrecer Vendes que me sirve. Lo mismo en relación a la mañana, hay menos extensión de variantes y de mejoras, pero también hay mucho trabajo. Acá hay diferentes casos que se han utilizado. Acá está el tipo de problema, pues problema 01, problema MIP, problema no lineal, ese es el formato del problema, problemas de programación lineal, problema MIP. El solver por el cual lo resolvimos, normalmente acá sí se volvió un estándar compararlo todo con Vendex, con Simplex. Y aquí tenemos los problemas de experimentales de una buena cantidad de profesores, porque todo esto básicamente es el ambiente académico, lo que se ha hecho, lo que se ha probado, que han estado estudiando el solver, tengo el problema, el solver cuánto resolvió y cuánto resolvió Vendex y cuánto era el total. Entonces aquí tenemos que Vendex resolvió 10 y el solver Simplex no resolvió ninguno, que el solver no resolvió ninguno y Vendex resolvió 11 y aquí los dos resolvieron 24 y aquí tenemos que esto lo hizo 70 veces más rápido aproximadamente, porque como no lo resolvió, no le puedo poner la razón. Y en estos que fueron resueltos, pues la media fue que lo hizo 21 veces más rápido Simplex. O sea que aparte de que tenga, y a lo mejor, pues no podría hacer otra pregunta, otra conclusión, y como Gurobi están dando al doble de la velocidad de Simplex, pues esto todo se le multiplica por 2, porque las técnicas de gran escala, pues imagínense que es un doble motor, es un motor de doble nivel, un motor básico que es el solver, y otro motor adicional que es todo el trabajo que le toca hacer al modelador para montar eso de gran escala. Entonces aquí tenemos en toda la relación, entonces esas relaciones comparadas con los solvers, pues está 21, 28, 23, 5, 21, 2.1, 326 cuando lleguemos a paralelo, 287 en ambiente paralelo. Entonces, en definitiva, pues resulta que lo que hace el solver, comparado con lo que hace el mismo solver ya potenciado, ¿sí? Con el repotenciador de trabajar y de meterle tecnología de gran escala, pues mire, definitivamente no hay razón para no utilizar hoy en día tecnología de gran escala. ¿Y por qué no hay razón? Porque es que son demasiado viejas. Es que no estamos inventando la fórmula, eso no lo inventaron ayer, eso lo inventó el señor Vendes, que falleció el año pasado, si no estoy mal, creo que fue el año pasado, que falleció el año pasado, en el año 1962, o sea que ya cumplimos 50 años y ya vamos con los 60 años de que existen eso y de que hay gente que comenzó a trabajar y hoy en día hay una gran cantidad de conocimiento. Entonces, ¿y qué es lo que se vende? Pues agarrar un problema y voy a tener sitios de muchos problemas que hablan entre sí, que se comunican variables primarias con variables duales. Esto lo veremos y lo aclararemos cuando miremos la clase de tecnología de gran escala y cuando veamos las cosas de evidencia. Entonces, ¿eso cómo se va a materializar? Pues en diagramas de flujo, en las cuales, por ejemplo, aquí tengo dos niveles de problemas, ¿sí? Dos niveles de problemas, y yo voy a tener que estar haciendo loops para poder resolver este problema y este problema, porque tengo dos tipos de problemas que se están resolviendo. Y eso después lo voy a tener que vincular realmente a los computadores. Y es que, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esta división? Voy a poner, si yo tengo 4 computadores, pues mira, a lo mejor yo puedo escoger 3 computadores para resolver sus problemas y un core para resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, hoy en día, parte del modelamiento matemático que tenemos que aprender es cómo manejamos las máquinas
las máquinas paralelas, porque ese es el futuro, es como dirían, el futuro es ahora, es lo que ya está ocurriendo. Esto es independiente de lo que yo aprendí en la universidad o de lo que yo sepa. Si usted quiere ser competitivo y quiere que su empresa tenga los mejores algoritmos, o quiere que usted producir los mejores algoritmos y quiere poder resolver los problemas que se están resolviendo a nivel del estado del arte, le va a tocar llegar a conocer hasta cómo organizar toda la arquitectura de solución de este problema que termina conociendo tecnologías de gran escala que están metidas en ella. Entonces, con esto vemos la clase de hoy. Vemos de esta clase relacionada con tecnologías de optimización. Bien, y nos vemos en la próxima oportunidad. No se olviden todas las preguntas, mandarlas por mail para poder resolverlas o ponerlas de presente en las jornadas presenciales en las cuales hablaremos sobre el problema.